Muy buenas, les saluda Edgar Fonseca, editor de puroperiodismo.com, desde la plataforma de producción audiovisual de sociable.com, gracias a la gentileza de don Javier Sandoval, Ariel Sandoval y todo su equipo de trabajo, nos permite salir con este programa de conversación, de entrevista, de intercambio sobre momentos y temas de la realidad nacional. Hoy le doy el agradecimiento y la bienvenida a nuestro invitado especial, el abogado penalista licenciado Ewald Acuña, de vastísima trayectoria en el ámbito jurídico legal del país, en el ámbito institucional y en el ámbito privado. Y con ustedes, como parte de la audiencia de puroperiodismo.com y de sociable.com, damos partida a un intercambio en esta ocasión sobre el tema nacional del momento, el escándalo Cochinilla, un caso alusivo a la supuesta vigencia, operación de una gran red de delitos a partir de supuestas dádivas y sobornos en contrataciones de obra pública, por un estimado al menos de 38.000 millones de colones, según dijo el 14 de junio el director del OIJ, el licenciado Walter Espinosa, con 57 allanamientos en ese momento, con al menos 30 detenciones y al menos 72 investigados. Sin duda un terremoto para el ambiente político e institucional del país, a las puertas de una inminente campaña electoral y en medio de una de las más severas crisis fiscales del país, y generando una fuertísima ola, una entendida ola, una justificada ola de repulsa, de repudio y de indignación a revelación tras revelación de lo que se va conociendo, de lo que pudo haber estado aconteciendo. Sobre eso nos interesa conversar en este momento, en esta ocasión, con nuestro invitado especial. Pero para ponerles en contexto de qué vamos a hablar, les informo, les comento que esto no es nada nuevo en la historia de nuestro país. Y tampoco lo es en el contexto mundial. Los más recientes datos del Foro Económico Mundial indican el costo anual de la corrupción global es de 1.26 trillones anuales de dólares, para que tengamos una dimensión del alcance de este fenómeno, de lo que alguien llamó o catalogó como un cáncer en nuestras sociedades. El costo de este daño económico estimado gruesamente puede implicar las economías conjuntas, combinadas de Suiza, Sudáfrica y Bélgica, para darles ideas de tres naciones desarrolladas que encuentran altos índices en sus economías y que también se ven afectadas por este fenómeno. Hay 178 países en el mundo inspeccionados, escrutados de cara al tema de la corrupción, y de ellos tres cuartas partes tienen algún índice de corrupción. Y se considera que solo en la Comunidad Europea, solo en la Unión Europea, el daño anual económico alcanza 132 billones de dólares. Pero bajemos a nuestro país, aterricemos a nuestro país. Yo les decía al inicio de este programa que no es nada nuevo. Y si nos remitimos a 30, 40 años atrás, hay casos de escándalos de corrupción rampante en casa presidencial desde 1983 al menos, con el caso del Fondo Nacional de Emergencias, un caso que estalló en la pura cúpula presidencial de aquel entonces, con al menos 200 millones de colones en daño económico para el país, que tardó, y aquí nos llevará el comentario y el intercambio de esta ocasión a algunas reflexiones al respecto, 10 años en llegar a ser juzgado. Posteriormente, y nuestro invitado en esta ocasión, en 1994, estalló el escándalo del Banco Anglo, con un daño estimado en aquel momento, inicialmente, y don Ewald, usted me corrige si estoy o no equivocado en el dato, de 54 millones de dólares
por supuestas y probadas, denunciadas e investigadas operaciones financieras especulativas desde aquel banco que cayó un 14 de septiembre de 1994. Llegamos a hoy, 14 de junio, 2001, y estamos hablando de casi 40 años de prolongación, de continuidad en caso tras caso. Al menos 72 investigados, 30 detenidos, 57 allanamientos y un daño estimado inicialmente en unos 125 millones de dólares para el país. Y sobre eso, sobre los desafíos jurídicos legales a partir de los hallazgos, de las denuncias y revelaciones del OIJ y la Fiscalía hace escasas semanas en el país, que han convulsionado a la opinión pública, que han indignado a la opinión pública, es que conversamos esta tarde con el licenciado Ewald Acuña, abogado de vasta trayectoria en nuestro país, es juez durante al menos 8 años en la Corte Suprema de Justicia hasta alcanzar el nivel de juez de juicio, luego litigante y participante de una serie de instancias dedicadas al análisis y a la docencia del ejercicio del derecho. Muy buenas, don Ewald. Buenas tardes, don Edgar. Muchas gracias por la invitación y en la mejor disposición de conversar sobre un tema que trae mucha cola sobre la que se puede tratar, para tratar de aterrizar en temas, en conceptos que sean comprensibles para la mayoría de las personas y que nos permita, por lo menos, enfocar adecuadamente este fenómeno de la corrupción. Muchas gracias, don Ewald. Para empezar, ¿cómo estima usted, cómo ve usted el caso al trascender desde el punto de vista policial y desde el punto de vista judicial, desde la Fiscalía, al trascender un caso que llevaba 3 años de investigación sin aparentes filtraciones hasta culminar con estas acciones contundentes esa mañana del lunes 14 de junio, con los 57 allanamientos, con las detenciones, algunas de ellas bastante impactantes, por tratarse de personeros de firmas constructoras importantes del país, quizá de las principales, y llamó y generó bastante la atención la movilización de las autoridades tan masiva, casi 700 oficiales entre agentes y fiscales, la irrupción en el epicentro del escándalo, la institución CONAVI, que no es la primera vez que se ve en este tipo de incidentes. ¿Cómo visualiza usted el caso desde un arranque en ese sentido? Un caso estructurado donde la Fiscalía ha tenido la oportunidad, a través de las intervenciones telefónicas, de generar líneas de investigación que se van nutriendo de otros elementos probatorios que permiten finalmente solicitarle a un juez penal de Hacienda el allanamiento, el registro y el secuestro de una importante cantidad de instituciones, de domicilios, de oficinas, de empresas, y la detención de una importante cantidad de personas respecto a las cuales se solicitan medidas cautelares. Aquí hay que entender que la ventaja que tiene este caso respecto de la mayoría de los casos de corrupción es que no estalla porque la opinión pública puso el foco, sino porque hubo una investigación previa llevada adelante por OIJ y Fiscalía que permite ir indagando, y cuando el caso sale a la luz pública ya lleva una importante cantidad de maduración en la investigación, y entonces es de esperar que esté mejor estructurado, mejor definida la línea de investigación que en los casos donde normalmente la prensa es la que informa de las irregularidades y luego corre la Fiscalía detrás a ver cómo empieza una investigación. Es un caso quizá sin precedentes por su magnitud, por las implicaciones, por la forma en que, como usted dice, fue estructurado. A ver, en casos de corrupción nunca hay un caso igual a otro. Aquí lo que pone en evidencia la teoría del caso del Ministerio Público es que se trata de diferentes niveles de participación donde se procura a través de dádivas que los funcionarios públicos
que reciben estas coimas o que se les ofrecen apuren trámites dentro del sistema del sector público. Y a la par, el otro fenómeno que tiene que ver con los actos de corrupción, lo que es propiamente contratación pública, donde se habla desde exclusión de competidores hasta manipulación en lo que es la entrega de los contratos, es decir, de la calidad de los contratos que debían cumplirse por parte de los funcionarios. Conversamos con el licenciado Ewald Acuña, ex juez penal y penalista, experto en nuestro país, sobre las implicaciones jurídico-legales del caso Cochinilla, recién revelado a la opinión pública con fuerte impacto sobre presuntas acciones anómalas en el ámbito institucional y privado en contrataciones de obra pública. Licenciado, ¿cuál ve usted como un principal inmediato desafío para la Fiscalía con los anuncios y las revelaciones que se hicieron en el momento de que estalle el caso? Garantizar la legalidad de la prueba, eso es fundamental. Si la prueba no es lícita, si la prueba no está bien obtenida, el caso se va a caer. Y entonces ahí uno espera que se hayan tomado todas las previsiones, todos los cuidados, todas las razonables consideraciones para evitar que la prueba pueda ser declarada ilegal. La primera. La segunda, tiene que tener muy claramente definido qué es lo que pretende. Es decir, cuáles son los principales niveles de responsabilidad que es contra los cuales debe dirigirse la prioridad del caso y cuáles casos son secundarios que permiten desgranar la mazorca sin que se convierta en un asunto tan grande, tan voluminoso, que sea de difícil tramitación por el volumen de la cantidad de imputados y la cantidad de defensores. Entonces ir sacando de este caso aquellos elementos secundarios que pueden ser acusados, que pueden ser individualizados, pero que no necesitan ir dentro del carro principal del expediente. Legalidad de la prueba y prioridad en las acusaciones son de las principales conclusiones que extrae el licenciado Ewald Acuña de cara a los principales desafíos que tiene la Fiscalía en estos momentos en el inicio apenas de un proceso que para algunos puede extenderse. Cuando usted menciona legalidad de la prueba, a mí me llega la referencia de otros grandes casos recientes en que particularmente a partir de intervenciones telefónicas, finalmente tribunales rebotan esa prueba por la carencia de esa legalidad. Este caso, a partir de lo que ha trascendido y a partir de las revelaciones informativas, ha sido bastante, si no mayoritariamente estructurado a partir de intervenciones telefónicas. ¿Por qué ese énfasis, por lo menos de lo conocido, en este recurso, don Ewald? Porque cuando se hace un proceso penal, una de las reglas fundamentales es que se tiene que hacer cumplir con el proceso respetando las garantías constitucionales. Y dentro de las garantías constitucionales está el principio de intimidad, el ámbito de intimidad de cada ciudadano que no puede ser invadido si no es por la orden de un juez. Entonces, esa orden del juez tiene que responder a una solicitud adecuada, oportuna y, digamos, lealmente solicitada por el director del OIJ o por la Fiscala General de la República, y luego el juez, cuando ordena intervenir la comunicación, tiene que estar en capacidad de dictar una resolución que se baste a sí misma, que justifique algo tan grave como la invasión del ámbito de intimidad de las personas para efectos de la investigación. Entonces, precisamente porque lo que ha trascendido a través de los medios es que el caso se estructura especialmente a partir de la interpretación de las escuchas telefónicas, esas escuchas telefónicas resultan fundamentales y deben ser blindadas. Puroperiodismo.com entrevista en esta ocasión al licenciado Ewald Acuña, experto en Derecho Penal, sobre las implicaciones del caso Cochinilla, el mayor escándalo en alegada corrupción con gestión de obra pública
desde los casos de los expresidentes en 2004 para tener una dimensión de lo que se está viviendo de la efervescencia. Don Eduardo, cuando usted hace, digamos, la primera disección de este caso, ¿qué valoración le amerita los presuntos delitos acusados inicialmente por Fiscalía? Cohecho, peculado, entre otros, ¿verdad? Básicamente son los tipos penales que vamos a encontrar en el derecho comparado cuando se habla de corrupción en contratación pública. A ver, esto es todos hemos escuchado la mayoría del caso Odebrecht, que era sobornos para obtener contrataciones públicas por toda Latinoamérica. Costa Rica no tuvo participación en el caso porque la empresa, cuando vino a participar, se frustró su participación y no pasó a más. Yo no creo que haya sido que tenemos un especial ámbito de inmunidad que nos protegió de ese caso en particular. La contratación pública es caldo de fermento para actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dádivas, coimas, para que haga, para que apure, para que deje de hacer, actos de corrupción para que se dé por bien recibido aquello que está defectuoso, actos de corrupción para que se hagan de la vista gorda los controles que exige la contratación pública. Entonces, los actos que se han identificado, calificado a priori, y esto hay que tener claro que puede variar en el transcurso de la investigación, como cohecho, como peculado, como contrataciones, como recepción de obras no cumplidas, me parece que son adecuados y son razonablemente compatibles con lo que es este tipo de delincuencia. En esta etapa inicial, tan apenas germinal del caso en el ámbito judicial, don Eduardo, si usted pudiera, a partir de su experiencia como juez, tantos años y toda su experiencia como penalista, si usted pudiera dilucidar, desmenuzar, describirle a nuestra audiencia cuáles son las principales fortalezas que usted le ve de inicio a este caso, pero a la vez cuáles son las principales debilidades que usted nota en un caso de estas dimensiones tan voluminoso como lo acaba de describir usted. Quizás lo primero que tengo que aclarar es que tengo una limitación si yo no conozco el expediente. Me guío por la información que ha trascendido a través de medios. Fortaleza, sin duda, las intervenciones telefónicas, sin duda, las pruebas que, derivadas de las intervenciones telefónicas, permiten confirmar lo que se dice en esas llamadas. Y es que hay que tener claro que la intervención telefónica es un indicio, es una prueba indirecta. No es suficiente que se diga que Juan le pagó a Pedro, sino que yo tengo que poder probar por otro medio diferente que Pedro recibió ese dinero, recibió ese bien o recibió aquella dádiva que se le prometió. Entonces uno esperaría que esa línea de afirmación, de comprobación de la investigación sea fuerte por parte tanto de Fiscalía como de OIJ. Por otra parte, la buena estructura del caso en lo que se llama la teoría de la participación, es decir, tienen claramente definidos por parte de la Fiscalía quiénes son responsables de qué actos. Es decir, aquí no se puede, porque no lo permite la ley, hacer una acusación de bulto. Todos estos son corruptos y todos estos participaron de tal o cual delito. Hay que ir individualizando de manera muy clara, de manera muy circunstanciada, qué es lo que hizo cada una de las personas que se está investigando y cuáles son sus responsabilidades. A partir de ahí, me parece que está bien estructurado, bien armado el caso por parte de la Fiscalía. Debilidades, el riesgo de la prueba ilegal, el riesgo de que exista exceso de confianza. A ver, si yo creo que tengo el caso armado y no reviso los riesgos de las actuaciones de la otra parte, en el proceso penal siempre es un contradictorio, yo, Fiscalía, tengo que prever cuáles van a ser las líneas de ataque de la defensa.
si tengo exceso de confianza y no preveo esos ataques, puedo verme en una mala situación porque no tenga los elementos probatorios o no tenga los argumentos suficientes para contrarrestar los argumentos de la defensa. Fortaleza en la legalidad de la prueba y no ámbito de confianza excesivo, dos de las conclusiones a las que arriba en cuanto a fortalezas y debilidades del caso Cochinilla desde el ámbito de la Fiscalía. Vamos a hacer un breve corte y regresamos en segundos desde puroperiodismo.com, desde la plataforma audiovisual de sociable.com. Sociable Comunicaciones. Desde puroperiodismo.com, en entrevista en esta oportunidad con el penalista, ex juez, abogado litigante, el licenciado Eduardo Acuña, que analiza, que interpreta, que trata de darle claridad a la opinión pública sobre los desafíos jurídico-legales del denominado caso Cochinilla, el mayor escándalo en alegada corrupción, en alegados actos de corrupción con fondos públicos, con recursos públicos, con contrataciones de obra pública que estalló el pasado lunes 14 de junio con 57 allanamientos, al menos 30 detenciones y 72 personas bajo investigación. La Fiscalía no descarta nuevas investigaciones o ampliar en las investigaciones el número de detenidos. Pero de lo que particularmente ha llamado más la atención en estas primeras semanas es que escasos 15 días después de haberse ordenado la prisión, el arresto inicial de 30 de los sospechosos del caso, todos quedaron libres. Prácticamente 2 de ellos de antemano y 28 en una decisión tomada en un sábado por la tarde por parte de la jueza penal de Hacienda del Circuito Segundo Judicial de la capital. Se deja libre a los principales implicados y esto genera una ola inmediata de repudio público, de crítica pública y de mucha decepción, para ponerlo en algunos términos en cuanto a las reacciones en la opinión pública. La jueza Carolina Lizano rechazó la pretensión de la Fiscalía de imponer un año de prisión preventiva a 14 de los sospechosos, a 14 de aquellos vinculados, entre ellos los principales supuestos involucrados en estos hechos, y los dejó libres con limitaciones o medidas cautelares como entrega de pasaporte, impedimento de salida del país, no acercarse a testigos, sino acercarse a CONAVI. En la indignación pública prácticamente pasa desapercibido el Estado garantista que es Costa Rica en cuanto a procesos judiciales. Para muchos ese garantismo linda prácticamente con impunidad, según interpretaciones. Pero bueno, al fin y al cabo, también algunas voces reclaman en estos momentos el respeto al debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia, el respeto a ese sistema judicial tan venido a menos, pero que bastaría con lanzarle una candela de dinamita y detonarle el resto de confianza que tiene la opinión pública en él.
¿Cómo entender, don Edward, esta decisión del Juzgado Penal de Hacienda de liberar a los 28 implicados a pesar de fianzas millonarias en dólares inusuales para nuestro entorno, según decían algunos defensores? ¿Cómo entender y cómo tratar de aclararle a la opinión pública una decisión de estas que no es bien vista, no es bien recibida? Bueno, quizás lo primero que tenemos que tener claro es que el juicio mediático, donde hay escarnio, donde hay resentimiento, donde efectivamente hay incomodidad por parte del ciudadano, para ponerlo de la manera más liviana, frente a los actos denunciados, es diferente del juicio del proceso jurisdiccional. Y entonces lo que hay que tener claro es que, primero, quien ha podido informarse del caso ha sido el ciudadano a través de los medios de comunicación que han brindado, en mi opinión, una única versión, que es la versión de la Fiscalía. Y eso porque los defensores han decidido no hacerlo a través de medios de comunicación. Pero viene el tema de que la jueza tiene que haber escuchado los argumentos de la defensa. En segundo lugar, la regla que establece el Código Procesal Penal, que es obligación aplicar al juez o jueza, es que la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Y hay que tener claro que las medidas cautelares lo que tienen es que asegurar tres cosas: no continuación de la actividad delictiva, no entorpecimiento de la investigación y no fuga del proceso. Si la jueza estimó que con las cauciones, con las medidas cautelares que impuso, se cumplen esas condiciones, hay que entender que la jueza está resolviendo conforme a derecho. En todo caso, esa resolución fue objeto de apelación y el próximo lunes 12 se va a conocer de la apelación, donde las partes, la Fiscalía como parte disconforme y los defensores como parte conforme, van a poder alegar frente a otro juez, un juez de juicio de penal de Hacienda, cuáles son los motivos para que se revoque o se declare ineficaz la resolución o bien se confirme la resolución. Pero hay que tener claro que la confianza que tiene que tener el ciudadano en el Poder Judicial no puede descansar sobre la base del juicio mediático. Usted y yo lo hemos vivido cada uno en su posición, y el juicio mediático tiene el problema de que es tremendamente voluble. Los que un día son santos de altar, al día siguiente los queremos en el purgatorio. Entonces, el juez, que es el eje fundamental del sistema de justicia, hay que confiar en él y no dejarse ir por el impulso emocional, por el impulso de la ira que con justa razón siente el ciudadano frente a la información que trasciende en medios de comunicación. Pero hay que entender que el proceso tiene que respetarse y las reglas de juego están dadas. Y la principal regla de juego es respetar la decisión del juez, y cuando no se esté de acuerdo, bueno, pues se recurre, se apela, pero no podemos estar zafándole la tabla al juez cada vez que no sea, digamos, concorde con el juicio mediático. Pero no hay justificación que lamentablemente haga entender a mucha parte de la ciudadanía esa realidad procesal del país tan garantista. Yo no creo que sea tan garantista. Yo creo que es que aquí hay un problema de diseño, y es que al haberse dictado la resolución oral por parte de la jueza, todos estamos ciegos literalmente respecto a cuáles fueron sus razones para poder validarlas o contradecirlas. A mí me hubiera gustado que la resolución fuera escrita, porque entonces permite que se opine con criterio alrededor de ella. Aquí yo lo que hago es el ejercicio de razonar a partir de lo que es la estructura del sistema, del diseño procesal. Pero estoy claro que el juicio mediático es muy severo y que además la credibilidad del sistema está fallando, pero me parece que está fallando por muchas otras razones, no solo por una resolución. En este caso tan complejo y tan delicado, con la decisión que toma una jueza a contrapelo de lo que exploraba la Fiscalía de 1 año de prisión preventiva,
no dejan de surgir inquietudes y saltan a la luz antecedentes, y usted fue protagonista en su momento, vivió esa experiencia, de casos como el de los hermanos López, vinculados, los hermanos chilenos López, vinculados al escándalo del Banco Anglo, que en la lentitud y en la prolongación del caso, no solo ejercieron todos sus derechos en aquel momento, sino que finalmente escaparon del país. Ahí déjeme contradecirlo, don Edgar, con todo respeto. Pero es que fíjese que el caso del Anglo, que no era una cosa sencilla, lo tramitamos en 4 años. Desde cero hasta llegar a juicio tardó 4 años. No fue un proceso letárgico ni elefantiásico. Fue un proceso que en 4 años logró llegar a la fase de juicio. Que existe el riesgo de fuga, existe. Y en aquel momento hay que recordar que quien ordenó la puesta en libertad de estas personas fue la Sala Constitucional, precisamente valorando que existían medios alternativos para garantizar su permanencia en el país que no funcionaron. Yo creo que Costa Rica ha avanzado y ahora tenemos otros medios. Pienso yo que, por ejemplo, en el caso de las fianzas tan extraordinarias que efectivamente, por lo menos en la comunidad penal, todos coincidimos en que nunca han habido fianzas de sumas tan altas. Si a eso se le suma el brazalete electrónico, el monitoreo, perfectamente garantiza que la persona no se va a fugar del proceso. Habrá que ver si eso garantiza la no obstaculización de la investigación. Lamentablemente, repito, don Edward, queda una sensación latente de que con estas resoluciones se están parando, se está cobijando hasta cierto punto hálitos de impunidad frente a casos tan complejos como estos. Pero esa sensación pública, y se la comparto a usted con su experiencia tanto como juez como penalista, no es de hoy. Es que ya otros casos anteriores se han prolongado en su tramitación en el tiempo y ni siquiera han sido elevados a juicios. En eso tiene usted toda la razón, pero es que ahí lo que está fallando es la parte humana. Es decir, no hay una explicación, desde mi opinión, plausible, razonable y suficiente para el letargo y el atraso en resolver, no necesariamente acusar, pero en resolver por parte de la Fiscalía los casos. La Fiscalía realiza la investigación y la ley dispone que tiene que formular un acto conclusivo, que puede ser una solicitud de sobreseimiento, puede ser un sobreseimiento provisional, puede ser una acusación, pero tiene que formular un acto conclusivo. Las investigaciones no pueden ser ad perpetuum, y menos cuando se ha utilizado el juicio mediático para apoyar o para apoyar la investigación. Ahí hay un riesgo enorme que está minando la credibilidad del Poder Judicial, y eso sí yo estoy clarísimo. Pero a la vista está, don Edward, el caso de La Trocha, 9 años ya cumpliendo el trámite judicial sin saberse en estos momentos quiénes van a enfrentar nada más la causa final, porque ya varios de los implicados se acogieron a medidas alternativas, pero queda esa sensación, bueno, no se logra. Estamos claros, o sea, hay fallos. El caso del cementazo, 5 años ya casi de tramitación, y igual, la opinión pública no ve que casos célebres de escándalos de corrupción pública recientes, y como usted decía, y le reconozco esa cita, el caso del Anglo lo investigaron y lo tramitaron en 4 años, pero tardó casi 7 años en llegar a sentencia, y todavía en 2001 fue que se dio esa sentencia, y en 2003 es ratificada la sentencia por sala tercera, con condenas de 24 años para el principal implicado y de 12 años para 6 de los directivos. Pero ve usted, 7 años en el Anglo, 9 años en La Trocha, casi 5 años en Cementazo, Soresco con decisiones el caso Soresco con decisiones de sobreseimiento dictadas, el caso Aldesa pendiente en un embrollo, en una maraña, el caso Jamber
otro caso de complejidad investigativa financiera aún pendiente, contribuyen, creo yo, a esa percepción de que no está funcionando, de que no hay respuesta, de que el sistema está conestando a la vez. Yo defiendo el sistema y no gano nada defendiéndolo, pero yo creo que el diseño procesal está bien, que el fallo es humano. O sea, hay que arremangarse, hay que ponerse la camiseta y empujar, y empujar fuerte para que el sistema funcione. Efectivamente, no hay una explicación, digamos, comprensible para que no haya solución, un acto conclusivo en todos esos procesos. Sobre todo porque lo que hay que ver es qué es lo que se está investigando. A mí lo que me preocupa es que no se tenga una mira clara de qué es lo que se está investigando. Si en el caso, por ejemplo, del cemento se está investigando una teoría de peculado o una teoría de estafa, bueno, hay que tener claro cuáles son los elementos del delito que yo necesito como fiscal para poder decidir llevar adelante la acusación en una línea o en otra. Pero lo que no se vale es estar naufragando, creando expectativa mediática, porque eso finalmente lo que hace es crear un daño a todo el Poder Judicial. Conversamos con el licenciado Eduardo Acuña, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, penalista y litigante, sobre las implicaciones del denominado escándalo Cochinilla, con alegada red de corrupción en actos de contratación pública, con un daño estimado inicialmente por el director del OIJ en 37.000 millones de colones, 125 millones de dólares. En el caso de más fuerte impacto social público de tiempos recientes, desde 2004, con los casos de los expresidentes. Volvemos en unos instantes. Sociable Comunicaciones. Desde puroperiodismo.com presentamos entrevista, este segmento, en esta oportunidad con el licenciado Eduardo Acuña, jurista, penalista, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, en el análisis de esta primera etapa, en la disección de desafíos jurídicos legales, en esta primera etapa del denominado escándalo Cochinilla, sobre alegadas redes de anomalías, de corrupción, de actos anómalos, de supuestos sobornos, supuestas dádivas en contrataciones y trámites de contratación pública. La percepción, la sensación pública y la reacción de indignación tras la decisión de una jueza penal de Hacienda de liberar a los 28 imputados contra quienes la Fiscalía solicitaba 1 año de prisión preventiva, es contrastada por el licenciado Acuña con la prudencia que debería observarse en la opinión pública frente a este tipo de acontecimientos, frente a los denominados juicios y linchamientos mediáticos que probablemente generan cierto grado de popularidad en un momento efervescente, pero que no necesariamente ayudan a la estabilidad de un sistema que, como el licenciado Acuña, él considera que no pareciera que es el sistema lo que está fallando, sino ya razones de aspectos humanos desbordados, como lo reconoció en algún momento en su etapa final de gestión por la exfiscal Emilia Navas, que están desbordados en casos, tanto Fiscalía como OIJ. Pero precisamente ella enfatizaba, antes de su salida presionada de la Fiscalía, de que
quedaba una fiscalía, dejaba una fiscalía anticorrupción blindada, poderosa, independiente frente a cualquier poder, frente a cualquier coyuntura. Y en eso, pues, mi pregunta va de cara a este caso, don Ewald, ¿de qué mecanismos dispone Costa Rica en estos momentos para enfrentar medianamente un fenómeno tan avasallador como vimos al inicio de este programa, de esta entrevista, con 1.6 trillones de daño global, mundial en cuanto a las economías? ¿De qué mecanismos dispone efectivos, eficientes, que puedan entenderse en la opinión pública, que puedan entenderse en nuestra sociedad, que le pueden garantizar algún ejercicio de justicia y de sentar eventuales responsabilidades en sus correspondientes etapas ante casos de esta magnitud? Yo dividiría la respuesta en dos áreas: la previsión o la prevención de la corrupción, que tiene que ver con una cultura que se está generando a nivel mundial, y nosotros al unirnos a la OCDE estamos asumiendo compromisos de cumplimiento, que es el compliance, es decir, el establecimiento dentro de la empresa privada y en el sector público de mecanismos de prevención de corrupción. En Costa Rica hay una importante cantidad de empresas privadas que ya lo están haciendo. Conozco el caso de una municipalidad que está implementando el programa de cumplimiento anticorrupción. Me parece que a nivel de prevención, eso más la labor de la Contraloría General de la República, que por constitución y por ley tiene la obligación de estar previniendo más que sancionando. En el tema del segundo efecto, el efecto preventivo de la ley penal, tiene que ver con que tenemos un muy buen sistema penal sustantivo, es decir, una buena cantidad de delitos bien definidos, bien señalados, siguiendo la teoría moderna de lo que tiene que ver con lo que se llama derecho penal de corrupción, a partir sobre todo de convenciones internacionales. Lo que falta es lo que los criminólogos señalan, y es que la ley penal, el efecto preventivo solo lo va a cumplir cuando efectivamente se cumpla con las sanciones que establece la misma ley. Es decir, cuando en Costa Rica dejemos de estar diciendo que hay actos de corrupción, de denunciar actos de corrupción, y pasemos a la sanción efectiva de esos actos de corrupción, en ese momento la ley penal va a cumplir un efecto preventivo, porque lo que hace que el corruptor deje de estar corrompiendo o participando en la corrupción es precisamente el que no quiera asumir el riesgo de ser sancionado. Mientras no haya sanción efectiva, podemos tener las mejores leyes del mundo que no van a tener un efecto preventivo en lo que tiene que ver con la corrupción. En síntesis, ¿usted considera que el país tiene los mecanismos adecuados para combatir la magnitud de este fenómeno de la corrupción en la gestión pública, en la gestión privada? Sí, lo que no tiene o no ha habido es una luz clara, una línea que haga entender que el tema de la corrupción es un tema que nos complica a todos. Usted, cuando abría el programa, nos ponía en perspectiva los costos económicos, pero es que estos costos económicos los asumimos todos los ciudadanos. Costa Rica no es ajena, y hay que entender que el fenómeno de la corrupción tiene una base humana que se llama avaricia. En el tanto exista la avaricia, y eso es un tema de educación pública, un tema de educación en los hogares, mientras no se contrarreste, va a existir el fenómeno de la corrupción. La prevención que puede existir a nivel penal va a ocurrir en el momento en que efectivamente dejemos los discursos y pasemos a actos concretos de aplicación de la ley penal. El tema de esta oportunidad con el licenciado Ewald Acuña ha sido implicaciones del caso Cochinilla, desafíos jurídicos legales en esta etapa primaria, apenas de despegue de este caso en el ámbito judicial. Y aquí la gran pregunta es, ¿cuánto podrá ir a prolongarse este caso en el ámbito de los tribunales? En algún momento usted utilizó el término filibusterismo legal. Yo lo interpreté como los esfuerzos de uno u otro bando en atacar decisiones, pero a la vez prolongar y prolongar y prolongar.
¿Cuánto riesgo ve usted si no están bien claras las coordenadas desde el punto de vista de fiscalía, digamos, en cuanto a la estructuración del caso, de que se vaya a naufragar, como hemos visto en Cementazo, como hemos visto en La Trocha, como hemos visto en Aldesa, como hemos visto hasta el momento en algunos de los casos más relevantes, repercutiendo en el ánimo de la opinión pública? Existe el riesgo, o sea, eso es un riesgo que debe ser evitado, pero si no se tiene claridad de norte de qué es lo que se está investigando, de cuál es la ley que se quiere aplicar, por supuesto que existe el riesgo de naufragar en la investigación de un montón de cabos sueltos que no aterricen en casos concretos de hechos puntualmente corruptos que deben ser acusados, que no es opcional. ¿Cuáles plazos ve usted razonables? Usted citaba al inicio de la conversación, don Edward, un término que a mí me ha llamado particularmente la atención en cuanto a este reciente caso, es el volumen, el número de acusados. Prácticamente 30 de inicio, no descartan más, 72 bajo investigación, y uno se pregunta, bueno, y a la hora de las horas, ¿en qué puede derivar eso? Ahí tiene que haber una inteligencia procesal. A ver, si yo estoy persiguiendo, y vamos a salirnos de cochinilla, me falta sustancia para poder hacer afirmaciones más precisas. Pero si yo estoy persiguiendo una banda de robacarros, mi objetivo principal es el que los desarma y venda los repuestos. Y yo tengo 2 o 3 talleres donde desarman los vehículos. Y tengo 4, 5 o 6 tachadores de carros. Y tengo además gente que se dedica al desarme de los vehículos. Pues yo empiezo a desgranar la mazorca y voy de esos 72 casos de la cochinilla, los que ya puedo acusar, los acuso ya. Porque si no, lo que me estoy creando es un problema adicional. Y lo digo por experiencia, cuando en el Anglo empezamos investigando las operaciones especulativas en bonos de deuda externa. Después nos topamos con sobregiros en líneas de crédito que no estaban autorizados. Nos topamos con una serie de operaciones irregulares. Entonces lo que hicimos fue ir creando hijitos, pero cada hijo caminaba por separado, de manera que no se atrofiara el caso principal con un montón de menudencias que no por eso dejan de ser importantes, pero que no deben lastrar, no deben pegar el avance del caso principal. Entonces se requiere una muy clara línea de investigación y de cuáles son los objetivos primordiales de esa línea de investigación. ¿Cabe la posibilidad de que aquí aparezcan testigos de la corona para la fiscalía? Me extrañaría que no ocurriera, honestamente. ¿Y usted podría explicar un poco a nuestra audiencia en qué aplicaría esa función de testigo de la corona en un caso como este? El testigo de la corona nace en Italia con los juicios contra la mafia. La mafia tiene un código de silencio. Entonces, si alguien caía, no decía nada y eso cubría a los jefes, a los grandes capos de inmunidad. Y entonces se creó el mecanismo del testigo de la corona, donde una persona que ha participado de un delito, pero que tiene menos responsabilidad que otros, da información, aporta pruebas respecto a quienes tienen más responsabilidad y permite evidenciar toda la estructura criminal. Y en esa línea entonces, el testigo de la corona, en el caso Cochinilla, podría brindar información sobre responsabilidades adicionales a las que ya ha identificado el Ministerio Público y el OIJ, que vengan a fortalecer el caso. Para entrar en la recta final de esta conversación con el licenciado Edward Acuña, que nos acompaña, jurista, ex juez penal de la Corte Suprema de Justicia y abogado litigante penalista, me interesa conocer sus puntos de vista sobre lo que hemos venido conociendo, y son las revelaciones de la prensa del expediente de 5.000 folios. En otras palabras, las filtraciones del expediente del caso Cochinilla. ¿Qué valoración hace usted sobre este expediente en la calle? Si se puede decir, el expediente ha estado en la calle para bien o para mal de muchos,
para conocimiento de la población total de qué estaba ocurriendo, al menos conjeturando a partir de llamadas, de intercambios, de referencias, de informes, pero que todo es parte de una vastedad de prueba aún por sopesar, aún por pasar por un colador. A ver, teóricamente, la etapa de investigación es secreta, ajena a terceros, y entonces yo como penalista tengo que decir que me horroriza que el expediente ande circulando. Con las canas que tengo y con un sentido más amplio que el de estrictamente penalista, te voy a decir que no me sorprende que ande circulando el expediente. Los casos de alto perfil, esto ocurre en todo el mundo occidental. O sea, esto es pan de cada día, y mientras no exista riesgo para el proceso, es decir, que algo de lo que viene ahí pudiera poner en riesgo la prueba o poner en riesgo la integridad física de las personas señaladas, es inevitable. Lo que hay que tener es prudencia, y la buena prensa debe saber analizar esa información, porque no puede ser información que se tire a bulto, que cada quien interprete como se le ocurra, y entonces el juicio mediático es como meterle gasolina a una hoguera donde la gente empieza a hacer unas conjeturas muy complicadas, muy delicadas, que no debe ser, sino que lo que uno esperaría es que si la prensa obtuvo el expediente, pueda, sobre la línea de la investigación seria del periodismo investigativo, poder hacer análisis de qué es lo que dice. Porque lo cierto es que está circulando, ya es inevitable que sea objeto de examen. No se había dado esto que estamos viendo en el tiempo reciente. Yo creo que incluso bastante contenido estuvo en el caso de los expresidentes en 2004, pero recientemente pues se dio esa difusión masiva. ¿Cómo ve usted el papel de la prensa en ese sentido? Con preocupación, y me explico. O sea, yo entiendo, comprendo y respeto y defiendo la libertad de prensa responsable. Me preocupa la prensa irresponsable que no sabe leer, que no sabe investigar, que lo que le interesa es el like, lo que le interesa es el llamarón, el fogonazo, sobre la base de información que debe ser tratada con inteligencia, con prudencia, que no pendejada, y con mucha sabiduría para poder informar y crear una opinión pública que esté adecuadamente informada. El impacto de la corrupción, de los actos de corrupción a nivel mundial, a nivel global, es destacado por distintas fuentes. Nada más cito las referencias que hace Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Todavía en 2018 él calculaba que se manejaban 1 billón en sobornos por corrupción, según los datos, para un 5% de impacto en el PIB mundial, 2.6 billones de daño económico en aquel momento, contrario a la suma elevada a 1.2 trillones que más recientemente maneja el Foro Económico Mundial. Pero vean ustedes algunas de las referencias del impacto, del daño de los actos de corrupción en nuestras sociedades. Destruye instituciones, priva a las personas de su derecho, ahuyenta la inversión extranjera, además de dañar el medio ambiente, fomenta la falta de credibilidad en los gobiernos y la gobernabilidad, y fomenta la disfunción política, fomenta la desunión social, puede ser un desencadenador, un detonante de conflictos en las sociedades, en nuestros países, y es un caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales. Lo dice Antonio Guterres, secretario general de ONU, en algunas de sus más recientes manifestaciones y reflexiones sobre este fenómeno del cual Costa Rica no es una isla y se ha visto afectada, no de hoy, con este caso que tiene tan impactado y tan indignado a nuestra sociedad, sino de ya décadas atrás, como lo veíamos en el inicio de esta oportunidad. Pero con esta pregunta, don Eduardo, quiero cerrar esta conversación agradeciéndole su gentileza de atender nuestra invitación a puroperiodismo.com,
transmitiendo acá desde la plataforma de producción audiovisual de sociable.com. Gracias a don Javier Sandoval y a su equipo de producción. ¿Ante qué reto está el sistema judicial costarricense con este caso en este momento? De recuperar la credibilidad y la confianza en que la corrupción no permea el Poder Judicial, que la corrupción se enfrenta con inteligencia y con acierto. Muchas gracias, don Edward. A usted, don Edgar, muy agradecido. Desde Puro Periodismo les hemos presentado un segmento de entrevista. Nos vemos en próxima ocasión. Agradecemos el espacio brindado desde sociable.com en la producción de esta entrevista, transmitida a Facebook Live y compartida en nuestras distintas redes en nuestro sitio puroperiodismo.com. Les agradece su compañía a nuestros distintos lectores, oyentes y seguidores. Edgar Fonseca, editor. Muy buenas. MIPCR S.A. Agencia Aduanal. Somos una empresa costarricense especializada en ofrecer soluciones integrales aduanales. Contamos con servicios logísticos en importación, desalmacenaje de vehículos, zonas francas, perfeccionamientos activos y pasivos, tránsitos nacionales, asesorías y capacitaciones en el área legal y más. Apoyamos a los emprendedores. Le asesoramos. Llámenos al 8729-4999, 8729-4999. MIPCR Agencia Aduanal. MIPCR